Voy a grabarla. Listo. Bueno, voy a entonces a iniciar. Vamos a ver este tema el día de hoy, que es el de tipos fundamentales de ciudad, ¿vale? Entonces, bueno, ya hemos platicado acerca de qué es la ciudad, la importancia de la ciudad, los problemas que generan las ciudades y por qué a pesar de todos los problemas que tenemos en las ciudades, por qué pues siguen siendo, son ejes tan importantes de desarrollo para los países, ¿no? Entonces aquí vamos a hablar un poco de cuáles son las distintas tipologías de ciudades que existen. Este tema vamos a estar hablando de él recurrentemente porque si bien vamos a estar hablando de ciudades o de tipos de ciudades que se crearon o que nacieron hace pues ya bastantes siglos atrás, vamos a ver que hoy día, por la evolución de las sociedades que tenemos, continuamos todavía con este tipo de ciudades, ¿vale? Entonces vamos a platicar un poco de qué se tratan estos tipos de ciudades, qué son, cómo nos afectan hoy día o cómo nosotros todavía continuamos con ciertas tipologías de ciudad o cómo estas, a pesar de parecer que son como tan lejanas a nosotros, pues seguimos teniendo influencia de ellas. ¿Vale? Bueno, ahí. Entonces, muy bien. Una ciudad se puede estudiar desde muchos ángulos. Sí hemos platicado que, bueno, la ciudad es un reflejo de sus ciudadanos, pero al ser un reflejo de los ciudadanos y los ciudadanos al ser parte de un proceso histórico, social, cultural, ambiental, incluso topográfico, geográfico, climatológico, ¿sí? Entonces, las ciudades se pueden estudiar desde cada uno de estos ángulos, ¿no? Uno de estos ángulos es la historia, ¿sí? La historia de los ciudadanos de la ciudad, ¿no? Platicábamos que en la clase pasada, si no mal recuerdo, y si no, bueno, lo repito, hablábamos, por ejemplo, de la historia de las ciudades en México, ¿no? Platicábamos un poco acerca de del Imperio Azteca, ¿no? Que, bueno, pues la historia narra que los aztecas llegaron a este islote donde estaba la serpiente devorando, la serpiente, el águila devorando una serpiente. Y a partir de ahí, que podía ser un espacio que estaba en medio del islote, que al parecer sería algo muy desfavorecedor para ellos, y sin embargo, por sus avances tecnológicos, por sus creencias religiosas, ¿sí? Ellos, los aztecas, después mexicas, pues fueron desarrollando esa ciudad, ¿no? Hasta convertirse en un imperio, el imperio azteca, y que hoy día es la Ciudad de México. Entonces, la Ciudad de México, pues bueno, tiene esta historia, ¿no? Desde que data desde los aztecas, pero cada ciudad tiene sus distintas historias y cada uno, y los ciudadanos que habitan esas ciudades, pues al final van a ser producto de esas historias. O sea, la Ciudad de México, por poner un ejemplo, pues se ve influenciada una por estas historias, por ejemplo, en su reglamento de construcciones, en la tipología de estructuras que usan, en cierto arraigo cultural, por ejemplo, las colonias que son muy cercanas al centro de la Ciudad de México, por ejemplo, Tepito, ¿se han escuchado de esta colonia o este barrio, el barrio de Tepito en la Ciudad de México? Es un barrio que, bueno, es un barrio muy peligroso, pero con muchísimo arraigo histórico en la ciudad, ¿sí? También podemos hablar, por ejemplo, de Azcapotzalco, que en el tiempo de los aztecas, pues Azcapotzalco era, pues, el reino de Azcapotzalco, ¿no? Y que hoy día, pues, es parte de la Ciudad de México y que en este proceso histórico, los aztecas realizaron estas calzadas a lo largo del lago de Texcoco para poderse comunicar con ellos, ¿no? Y hoy día es esas líneas o esas calzadas que se construyeron, hoy día son pues de las principales avenidas de la Ciudad de México. Entonces, vemos cómo ese proceso histórico pues va generando lo que es la ciudad hoy, ¿no? Y esto por poner ejemplo la Ciudad de México, pero cada ciudad tiene su historia, sus orígenes. Ujú. Entonces, bueno, las ciudades son parte de ese proceso histórico.
También otro punto muy importante de la configuración de las ciudades es la naturaleza. Sí, la naturaleza va a determinar el tipo de construcciones que vamos a tener, cómo se va configurando la ciudad. Sí, por ejemplo, si hablamos de Venecia, Venecia que pues es una ciudad que pues muy conocida por el río, por los ríos que están bueno, a lo largo y ancho que se construyó alrededor de ellos, pues esta naturaleza de la ciudad pues la determinó, ¿no? O sea, determinó su configuración que es además, bueno, su proceso histórico, porque pues Venecia es una ciudad tipo laberinto, porque pues fue una ciudad muy importante en la Edad Media, entonces en la Edad Media la configuración de ciudades de este tipo como laberintos, como platos rotos, pues era muy usual para poderse pues esconder, ¿no? De los enemigos y poder atacar enemigos cuando, pues mientras los vigilabas, ¿no? A través de estos estrechos callejones que se hacían. Entonces, bueno, vemos este caso que les comento de Venecia, es producto tanto de la ciudad es producto tanto de su historia como de la naturaleza, ¿no? Y ciudades, por ejemplo, como Egipto, ¿no? Egipto, pues, la ciudad nació por el río Nilo, ¿sí? Entonces, la naturaleza fue o es un hecho determinante en la configuración de las ciudades. Y en realidad podemos ver, por ejemplo, casos como ciudades del norte de México, que son ciudades muy nuevas, la mayoría son ciudades realmente nuevas, tendrán 150 años de existencia. Esta, como que esta vinculación entre la naturaleza no es tan fuerte. Berkeley tiene la maestría de Harvard. A ver, voy a estar silenciando a quienes activen el micrófono, a menos de que quieran participar, levantan la mano, por favor. Y con gusto, si tienen algún comentario, lo pueden hacer en el momento que quieran. Nada más, por favor, levanten la mano para poderles dar la palabra. Sí, les decía, entonces, si vemos ciudades donde hace mucho calor, por ejemplo, Cuba, que es una ciudad, bueno, tiene un clima muy distinto al norte de México, ¿no? Obviamente, pero es una ciudad de mucho calor. Entonces, ustedes visitan Cuba, van a notar que son edificios altos en callejones estrechos. Una de las razones de esto es el clima, ¿sí? Hicieron esto para que las calles fueran más frescas, ¿sí? Estaban edificios de a lo mejor 4 o 5 niveles en calles muy estrechas. Entonces, durante la mayor parte del día, el sol no toca las calles y eso ayuda a refrescar el ambiente general de la ciudad. Esta situación, por ejemplo, no se presenta en muchas de las ciudades del norte de México, porque su historia ha sido muy distinta. Sí, en el norte de México, digo, no me dejarán mentir, el caso, bueno, yo que conozco Torreón, conozco ¿cómo se llama? Monterrey, Mexicali, Sonora, ¿no? La mayoría de las calles son muy amplias. Sí, son extremadamente amplias, ¿no? Tienen calles o sea, las vehículas locales, las internas de las colonias, por lo menos son calles, sí, arroyos vehiculares que llegan a tener 2 o hasta 3 carriles, son casas o edificios son de 1 o 2 niveles máximo, banquetas muy amplias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su proceso histórico fue muy distinto, y aunque su naturaleza o por la naturaleza, la configuración de las calles no es la ideal, pero el proceso histórico así lo llevó. ¿Por qué? Porque son ciudades que nacen con el automóvil. Entonces fueron diseñadas para el automóvil, no fueron diseñadas tanto por su naturaleza, además de que, bueno, por la tecnología, la influencia americana, ¿no? Que en esos tiempos, hace 100 años, pues estaba el auge del automóvil, entonces las ciudades americanas así se construyeron y hubo mucha influencia hacia el norte de México. Ujú. Entonces, vemos que si bien las ciudades tendrían que estar influenciadas en su configuración y diseño por la naturaleza, no siempre es el caso. Lo ideal es que así fuera. ¿Por qué? Porque si nosotros, o sea, si las ciudades estuvieran diseñadas con base en esto, se gastarían menos recursos. ¿Por qué? Porque si te toca menos tiempo el sol a tu fachada, porque pues tienes enfrente un edificio o la orientación es la adecuada, pues obviamente se va a calentar menos tu vivienda y por lo tanto vas a gastar menos en energía durante la mayor parte del año. ¿Sí? Por ejemplo, en donde yo vivo.
En el Estado de México, aquí llueve mucho, mucho, mucho. O sea, llueve como más de 200 días al año. Lo lógico es que las casas o los edificios estuvieran a dos aguas, ¿sí? Para que evitar que hubiera encharcamientos en las losas y pudiera escurrir el agua de manera natural. Sin embargo, no es así. El 90% de las casas son losas planas, ¿sí? Entonces, eso pues obviamente genera un montón de problemas en el mantenimiento de las viviendas y de los edificios en general. Entonces, sí vemos que realmente al desvincularnos de la naturaleza, que es algo que hablábamos hace un par de clases, esta desvinculación que como seres humanos deberíamos de tener, o sea, o en teoría la tenemos, pues se ha ido separando principalmente por los avances tecnológicos y por la industrialización. Entonces, esta separación que existe del hombre con la naturaleza se ve reflejada en nuestras ciudades, en muchas de ellas, como los casos que les estoy comentando ahorita. Entonces, en realidad, una de de los elementos de configuración de las ciudades tendría que ser la naturaleza. Y como la tecnología nos ha resuelto muchísimas cosas, nos desvinculamos y eso que genera más contaminación, obviamente más daños ambientales y eso a la vez nos lleva a mayores gastos. Ujú. Sí, desde el propio diseño de la arquitectura y la arquitectura al ser parte de del urbanismo, pues bueno, en conjunto, pues las ciudades pues se van volviendo ciudades altamente contaminantes, con muchos gastos energéticos y con gastos económicos también para sus ciudadanos. Em, la economía, bueno, también platicábamos un poco, no recuerdo, creo que la clase pasada o antepasada, que el comercio es un elemento fundamental para el desarrollo de las ciudades y su configuración, ¿sí? Vamos a ver más adelante ciudades que nacen o se desarrollan a partir de sus procesos económicos. Esto va muy ligado con la historia de la ciudad, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de las ciudades árabes, pues vamos a ver que principalmente su configuración va a ser a partir del comercio. Ujú. Pero habrá otras ciudades, por ejemplo, Torreón. Torreón, una de sus principales fuentes de producción económica es la industria. Entonces, la ciudad, o fue la industria, ahorita creo que ya está viendo como una transformación hacia una ciudad más de servicios, pero principalmente nace como, bueno, como una ciudad de paso, como para descansar para las personas que viajaban al norte o al sur de México, dependiendo, pero con el paso del tiempo, pues se fue convirtiendo en una ciudad industrial. Su economía industrial fue determinante para su configuración, ¿sí? Pero habrá otras ciudades, como decía, por ejemplo, las ciudades árabes, que el intercambio comercial de productos fueron fundamentales para el desarrollo de esta ciudad, ¿sí? Entonces, habrá ciudades en donde la economía es un elemento fundamental para su configuración interna, ¿no? Por ejemplo, las ciudades que son, por ejemplo, las árabes, ¿no? Que su configuración fue predominantemente a través del intercambio de comercio. El centro de la ciudad, la plaza central de la ciudad fue muy importante. Entonces, tienen plazas amplias. Ujú. Aunque, como vamos a ver ahorita más adelante, ya al interior de la vivienda realmente son ciudades em, pues muy poco sociables, ¿no? Realmente el entorno social se llevaba a cabo en las plazas, ¿no? En donde había comercio, en los mercados. Ujú. Entonces, la economía también es uno de estos elementos fundamentales para el desarrollo de las ciudades. La parte sociológica, claro que es fundamental, pero esto, aunque se lo estoy comentando como por separado, cada uno de de los elementos que definen una ciudad, no es que una ciudad sea meramente sociológica, ¿no? Desarrollada fundamentalmente por la parte sociológica, otra por la historia y otra por la economía y tal, ¿no? No, o sea, esto es como un conjunto de elementos que determinan la ciudad, aunque habrá alguno que resalte más que otro, ¿no? Por ejemplo, habrá algunas ciudades que la parte de la naturaleza, por ejemplo, que sea de Venecia, ¿no? Es fundamental para su desarrollo, pero también la parte histórica. ¿Sí? En el caso de México, del centro de México, de lo que soy Ciudad de México, la historia fue fundamental, aunque también la determina la naturaleza o la determinó la naturaleza.
Ujú. Se ubicaron en medio del islote y ahí se desarrolló toda la ciudad. Sí, pero la sociología, es decir, las sociedades que habitan en en estas ciudades, pues fue fundamental, ¿no? Su forma de ser, su configuración sociológica o sociodemográfica. Regreso al caso de la Ciudad de México, ¿sí? Los aztecas, que fueron una de de las 7 tribus que salieron de Aztlán, en la cual pues pues fue como una de las tribus más discriminadas, ¿no? Porque pues no encontraban dónde vivir y estuvieron vagando durante muchísimo tiempo, eh, y por lo mismo se fueron haciendo una sociedad pues sumamente beligerante, ¿no? O sea, les gustaba estar en enfrentamientos bélicos constantes, ¿sí? Porque pues tenían que sobrevivir ante esa determinación histórica de, pues hasta que encuentres la serpiente, el águila ahí devorando la serpiente, hasta ese momento tú vas a poder quedarte ahí tranquilo en una ciudad sin tenerte que mover. Y mientras eso sucedía, pues hubo muchos enfrentamientos entre los aztecas y con todas las civilizaciones con las que se topaban, porque pues siempre los querían estar conquistando. Entonces los aztecas pues se hicieron pues muy bélicos, ¿no? Entonces su ciudadanía, su configuración social y política estaba enfocada a eso. Entonces cuando por fin encuentran el espacio para poder ya asentarse y que comenzar a configurar su ciudad, pues entonces empiezan a pelear con todo mundo y a querer conquistar a todo mundo, ¿sí? Y en estas, y aparte, pues no eran pues los más amables de todos, ¿no? O sea, les pedían a los pueblos conquistados tributos demasiado altos. Entonces, ¿qué sucedió? Pues empezaron a ganar enemigos, ¿sí? Entonces, si ven, es una mezcla de lo social, de lo histórico, de la naturaleza, ¿no? Lo que va configurando realmente cómo se constituyen las ciudades. Ujú. Entonces, bueno, la ciudad también no es como, o la sociedad no es nada más producto de, ay, no salió ahí los ciudadanos, somos producto de nuestras historias, ¿sí? La historia que, que ustedes como torreonenses tienen es muy distinta a la historia que nosotros acá en el Estado de México tenemos, ¿sí? Entonces, nuestros comportamientos son distintos, nuestras creencias son distintas, nuestras costumbres son distintas, ujú, nuestras ciudades son muy distintas. Sí, entonces cada una de nuestras historias, al ser diferente, pues nos configuran como ciudadanos con estructuras sociales distintas y por lo tanto nuestras ciudades pues, no se parecen en nada, ¿no? Y lo mismo sucede si nos vamos al sureste de México, a Oaxaca, a Chiapas, ¿no? O sea, vamos a ver que nuestras creencias son distintas, las sociedades son distintas, las ciudades, el clima, todo es diferente. Ujú. Porque, pues bueno, venimos de procesos históricos distintos y de ubicaciones geográficas diferentes. Ay, a ver si por ahí alguien tiene abierto el micro, si me ayuda a apagarlo, por favor. Está súper enamoradísima. Ay, que no, a ver, por favor, apaguen su micro porque aquí nos estamos enterando de cosas que no. No sé quién lo tenga abierto. ¿Vale? Bueno, el arte y la arquitectura también em, pues son fundamentales en el desarrollo de las ciudades, ¿no? Que van ligadas a todo lo demás, ¿sí? Se entrelazan todos estos elementos, ¿sí? Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención el centro de Torreón, o sea, tiene mucha influencia árabe, tiene muchos edificios, pues de este estilo, entonces, y, bueno, y es por parte de su proceso histórico, ¿no? Ese tipo de edificios que se encuentran, por ejemplo, en el centro de Torreón, mm, pues no los vamos a encontrar o difícilmente los encontramos en el centro del país, ¿sí? Entonces, pero esa arquitectura y esa combinación de elementos arquitectónicos, pues van generando ciudad. Y es aquí donde se entrelazan esta, los elementos arquitectónicos con los elementos urbanos, ¿sí? Muchas veces pensamos que la arquitectura pues está completamente desvinculada
del urbanismo, ¿no? Como, pero ¿por qué tenemos que estudiar urbanismo si pues estamos estudiando arquitectura, ¿no? O o derecho, o diseño, o tal, ¿por qué no? O sea, por qué nos ponen ese tipo de materias? Y eso es porque al final, al ser también, como vemos, esta combinación de procesos, y al estar nosotros habitando en una ciudad, pues estamos siendo influenciados por todos ellos, ¿no? O sea, al momento de que nosotros, ya sea que nos toque diseñar una casa, un hotel, un centro de convenciones, un restaurante, o que nos toque diseñar una ley, o que nos toque diseñar una banca, o sea, todo lo que nosotros diseñemos y proyectemos en nuestra vida profesional va a estar influenciado por todo lo que ya vimos, por todo, por nuestra historia, nuestras creencias, lo sociológico, lo demográfico, la naturaleza, la economía, ¿sí? Entonces, generalmente no somos conscientes de esto, simplemente vivimos la ciudad, vivimos los espacios, ¿sí? Y no somos conscientes de esto. Entonces, por eso la importancia, ¿no? De comprender por qué somos lo que somos, por qué la ciudad es lo que es, ¿sí? Se va configurando por la historia, la naturaleza, el arte y la arquitectura, ¿sí? Y las leyes, y la política, y la demografía, ¿sí? Y la cultura. Ujú. Entonces, vamos a ir platicando a lo largo del curso cómo el arte y la arquitectura han configurado ciudades enteras. Ujú. Porque, bueno, al final la arquitectura pues es una de las bellas artes. Entonces, vamos a ver cómo hay bellas artes que se entrelazan. Principalmente vamos a ver cómo la arquitectura, la escultura, la pintura se entrelazan entre ellas para poder configurar ciudades enteras. Ujú. Y bueno, estos no son los únicos enfoques que podemos tener de como elementos fundamentales de la ciudad, sino todo aquello que afecta a la sociedad va a afectar a las ciudades, ¿sí? Por ejemplo, ciudades, por ejemplo, como Gaza, ¿no? Que es una ciudad que siempre está en conflictos bélicos, ¿no? Pues es una ciudad que incluso su propia arquitectura ha cambiado a lo largo de los años, ¿no? Escuchaba apenas un reportaje donde explicaban cómo ha cambiado la arquitectura a partir de las guerras. Sí, decían, bueno, es que hace unos años había como ay, ¿cómo se llaman? Ay, se me fue, como una cámara de seguridad para todo un edificio, o sea, y todos los del edificio bajaban esta cámara de seguridad que estaba como, pues sí, protegida contra bombardeos para, pues, poderse resguardar, ¿no? Y ya no, o sea, eso ha ido evolucionando con el tiempo. Ahora los edificios tienen toda una columna que es de seguridad. Entonces, dicen, bueno, esto cuando no hay guerra, cuando no llegan las alarmas pues de que va a haber un bombardeo, pues es un cuarto, ¿no? Es una recámara, una sala o lo que sea. Y si cuando se prenden las alarmas de que va a haber bombardeos, pues entonces, pues ahí se cierran ventanas, puertas y todo para que sea nuestro lugar de seguridad. Sí, ya en cada departamento. Ujú. Entonces, pues esta parte de las guerras que platicábamos un poco en alguna clase, que el odio del hombre hacia su entorno, pues también ha sido determinante para la configuración de la arquitectura y por lo tanto de las ciudades. Entonces, realmente hay una gran cantidad de enfoques que podemos tener en las ciudades y para las ciudades, ¿no? Yo aquí les puse algunos, los que consideré que pueden ser los más importantes, pero en realidad cualquier elemento que pueda afectar al hombre o a los ciudadanos en general, pues va a afectar a la ciudad. Sí, por ejemplo, el cambio climático. El cambio climático, a lo mejor a México no nos ha tocado tanto, pero en muchos otros países y en muchas ciudades sí ya está siendo un elemento determinante para el desarrollo de las ciudades, ¿sí? Entonces, bueno, son ciudades cuyos gobiernos pues, son más resilientes o buscan ser más resilientes y poderse enfrentar a las adversidades que se vienen, ¿no? Con el cambio climático y sus consecuencias.
Vamos a hablar un poco de algunos autores. Yo lo importante, bueno, sí es el autor, pero es más lo que dice el autor, ¿vale? Y vamos a ir viendo cómo nos lo vamos relacionando, ¿sí? Con este tema de la ciudad. Bueno, según Ernest Egli, los principales elementos estructurantes de una ciudad son los siguientes, ¿sí? Y va como por de lo más chiquito a lo más amplio. El primer elemento que compone una ciudad, de acuerdo al autor, pues es la casa, ¿no? O sea, es el elemento fundamental de la ciudad, la casa, es decir, la arquitectura, ¿sí? Es para el diseño o la estructura de una ciudad, lo primero que tenemos que pensar es su elemento básico. Es como cuando pensamos en una sociedad. ¿Cuál es el elemento fundamental de la sociedad? La familia. Bueno, pues ¿cuál es el elemento fundamental de la ciudad? La casa, donde habita la familia. ¿Sí? Es el elemento más pequeño que tenemos en las ciudades. Es lo que comienza a estructurar una ciudad y con lo que se crea las ciudades. Ujú. De ahí, una vez que tenemos configuradas las casas, bueno, pues están las calles. Las calles que son estos elementos públicos que en un inicio de la historia de las ciudades eran para los ciudadanos y que hoy se han convertido para los coches, son un elemento estructurante fundamental. Ujú. Vamos a platicar que de acuerdo a la historia de cada ciudad, pues las calles van tomando distintas relevancias. Hay ciudades que para las calles son cero relevantes, es más importante la casa. Hay ciudades en donde la calle toma un elemento fundamental, ¿sí? Y entonces, bueno, se vuelve ese elemento estructurante, ¿sí? Y de ahí de la calle, pues sigue la plaza, ¿sí? Es las plazas, que son nodos em, en donde se van uniendo distintas calles y de ahí, bueno, pues se va estructurando la configuración de la ciudad, ¿no? Entonces, no para todas las ciudades la plaza es importante. Ujú. De hecho, bueno, en México las plazas son un elemento que sí es un elemento estructurante muy importante, ¿sí? Por la historia de México. Ujú. Principalmente hablamos de la historia más antigua de México, ¿sí? Desde el inicio de las primeras civilizaciones, pasando por los aztecas, los toltecas, etcétera, todas nuestras distintas culturas que tuvimos en México. Vamos a ver que la plaza sí es un elemento fundamental porque es ahí donde se socializa, donde es el comercio, ¿sí? Para México el comercio también fue un elemento muy importante. Por lo tanto, la plaza toma un elemento relevante, ¿vale? A ver, me está avisando que la reunión se va a acabar en 10 minutos. Les voy a pasar el link de la siguiente porque no vamos a acabar en 10 minutos, todavía nos falta un ratito. Les voy a pasar el link aquí por el chat. Nada más déjenme ver cómo lo copio. Aquí está. A ver. Les voy a pasar el link para cuando se acabe esta sesión, por favor, se conecten a la que sigue. Mm, ¿dónde está el chat? Ah, ok, Isabela, está bien. De todas maneras, como les comenté, pues no voy a pasar lista, ¿no? De los que están aquí, no es necesario que hagan el reporte, pues los que no pudieron venir. Bueno, les voy a mandar la grabación a todos, pero quienes no pudieron estar, pues sí tienen que hacer el reporte de que pues vieron la clase. Bueno, este es el siguiente link. Cuando se cierre esta sesión, les voy a pedir por favor que se unan a este link. Arqui, perdón, Sí. yo desde que inició la clase estoy aquí con mi hermana, le puse en los comentarios cuando inició, pero porque no me pude meter con Zoom desde mi teléfono. Entonces nada más, o sea, sí le puse en los comentarios desde que inició, pero para que sepa que aquí estoy. Soy Julia Sánchez. Ok, perfecto, Julia. Sí, está bien. Gracias. Sí, a ustedes. Muy bien. Bueno, entonces ya les dejé aquí el link del siguiente, porque ya se va a acabar esta sesión. Bueno, entonces voy a continuar. Bueno, entonces tenemos, bueno, la casa, la calle, la plaza, los edificios públicos. Vamos a hablar de la importancia del edificio público. Edificios públicos como por ejemplo en la actualidad los edificios de gobierno, ¿sí?
El edificio de gobierno, de hecho, desde los griegos, toma como una parte fundamental de la ciudad. ¿Sí? Y hoy día incluso siguen siendo sumamente importantes. De hecho, vamos a ver ya al final del semestre, cuando hablemos de certificaciones sustentables en el urbanismo, vamos a ver cómo se está buscando volverle a dar a los edificios públicos la importancia que necesitan, ¿sí? Porque actualmente es como, bueno, el edificio es público, pues es para hacer Aquí trámites. no se escucha. ¿No se escucha? Ay, ¿me oyen o no? No me oyen. Yo sí escucho aquí. ¿Sí escuchan? Ah, Sí. ok, vale. Bueno, a ver, ¿quién me dijo? Cheque porfi su micro. No, Ah, no, perdón, Arqui, es que se me fue la onda, perdón. ok, ok, ok. Vale, vale, vale. Bueno, voy a acabar esta lámina y ya nos conectamos en el siguiente link, por favor. Entonces, bueno, edificios públicos, los límites que la definen dentro de su emplazamiento espacial, es decir, los límites de la ciudad, ¿no? Entonces vamos desde lo chiquito hasta a dónde llega la ciudad, ¿sí? Pero es importante recalcar que, perdón, ¿sí se ve la presentación? Sí, Arqui. Sí, Sí. ok. No, es importante recalcar que estos límites en la actualidad, bueno, no en la actualidad, desde hace 100 años, se han estado perdiendo. Y no tener límite en una ciudad es algo que nos está generando graves problemas en las ciudades. ¿Sí? Necesitamos tener límites de crecimiento en las ciudades. Esto es parte de la planificación urbana. ¿Sí? Entonces, al no tenerlos, pues o sea, la ciudad se expande y se expande y se expande y se expande con todos los problemas que ya estuvimos platicando en las clases pasadas, ¿no? Entonces, bueno, voy aquí a cerrar esta para no quedarme a la mitad en la siguiente lámina, ¿sale? Entonces, por favor, nos conectamos en el siguiente, no, no, perdónenme, me quedan 5 minutos, yo creo que sí alcanzo a avanzar más en esta. Perdónenme, es que pensé que me quedaba menos. Me quedan 5 minutos en esta. Cuando se acabe, si se cierra, nos conectamos en el siguiente link que les mandé, por favor. Bueno, otro de los autores, Alfonso el Sabio, bueno, así le llamaban porque decían que era muy sabio, define la ciudad como todo aquel lugar que es cerrado de los muros con los arrabales y de los edificios que se tiene con ellos. Bueno, es un concepto que se genera principalmente en la Edad Media. ¿Por qué? Porque la ciudad amurallada, pues estaba separada de pues, lo que se les conocía, ya ahorita este término ya casi no se usa, de los arrabales, sí, es decir, de las viviendas más pobres, ajá, que estaban muy ligadas al campo. Ujú. Entonces, las ciudades estaban amuralladas, vamos a ver mucho más a fondo esto en la ciudad medieval, que por la estratificación social que existía en esa ciudad y en la mayoría pues estaba separada. Quienes tenían mayor estatus social Sí. estaban dentro de la muralla y los que tenían menor estatus social, que eran los arrabales, pues estaban fuera de la muralla, ¿no? Entonces, bueno, este es otro concepto bueno, de ciudad y que hoy día vemos que no debería ser, pero es que esto se sigue repitiendo no de una manera tan, pues sí, tan al pie de la letra como lo dice aquí, porque obviamente estamos en otro siglo, pero pues sí siguen existiendo estas ciudades completamente separadas de el resto de la ciudad, ¿no? O sea, tenemos nuestras viviendas, conjuntos habitacionales amurallados prácticamente. Ujú. Y bueno, protegidos, ¿no? O sea, por los guardias. Y bueno, se entiende porque, bueno, también estamos viviendo en momentos, em, pues peligrosos, ¿no? Y pues vemos que esta idea que se genera en la Edad Media de la separación a través de las murallas, pues se sigue retomando hoy día. Entonces, pues mucha evolución, pues no hemos tenido tampoco, ¿no? Em, Otros autores, Ortega y Gasset, que pues son autores que bueno, escribieron mucho acerca de la teoría de las ciudades y del urbanismo, dicen que la ciudad es un ensayo. Ujú. Es como una prueba y error en el que el hombre em, vive y se separa, ¿no? O sea, se separa un poco de la naturaleza
donde toma únicamente los elementos del medio que más le funcionan, ¿sí? A diferencia de lo rural. En lo rural hay una interrelación más estrecha entre el ser humano y la naturaleza. En la ciudad no. ¿Sí? Únicamente tomamos las cosas que nos sirven en el mejor de los casos, ¿no? Tomamos que, bueno, la parte verde, pues ponemos un jardincito en nuestra casa o ponemos el espacio verde en el conjunto habitacional. Oh, no, pues el agua la necesitamos a fuerza. Bueno, pues ahora la llevamos sin el respeto que el agua merece porque es el que nos da la vida. Entonces, bueno, la tomamos, la usamos y la desechamos, ¿sí? Y entonces pues las ciudades y la arquitectura en sí se van volviendo este medio a través del cual uso lo que me sirve la naturaleza y lo desecho. Ujú. De hecho, hay una teoría, no recuerdo si la traigo aquí, pero hay una teoría de la ciudad en la que habla de la ciudad como un ser vivo, ¿sí? En la que dice, bueno, la ciudad toma lo que necesita, consume lo que necesita y lo desecha una vez que ya no le sirve y lo tira pues lo más lejos posible, ¿no? ¿Sí? Y entonces, pues, las ciudades se van volviendo elementos de, como este pulpo del que hablábamos en la clase, ahí sí, pasada o antepasada, este pulpo que se extiende, toma lo que necesita y se va y tira, ¿no? Se tira todos sus desechos. Ok, bueno, falta un minuto para que acabe esta sesión, entonces nos vemos en la siguiente, por favor, nos volvemos a conectar, ¿vale? Porque ya se va a acabar. Ahorita nos vemos otra vez, por favor.